Los eventos que voy a contarles ocurrieron realmente. Y al día de hoy sigo padeciendo esta situación que no sé cómo he llegado a sobrevivir hasta este momento. Sobre todo mi mente divaga. Trata de darle una explicación a todo lo que enfrenté. Son cosas que no tienen explicación, pero afectan tu vida de muchas maneras. Todo comenzó en 2010, cuando hacía mis prácticas en el área de mantenimiento de un hotel en la Ciudad de México. El lugar tenía una peculiaridad que siempre me resultó extraña. Solo los 2 primeros pisos estaban abiertos al público y los siguientes restantes permanecían desocupados. Eran 7 pisos, lo recuerdo muy bien. Todo después del área de servicio, que era el 3er piso, estaba sumergido en el abandono. Pero el último estaba completamente clausurado y teníamos prohibido trabajar ahí, o siquiera subir en el ascensor. Las demás áreas estaban en obra negra para su remodelación, oscuras y frías, como si el tiempo se hubiera detenido ahí. Pero ese último piso en particular se utilizaba como almacén supuestamente. Era un espacio repleto de materiales y herramientas que parecía más un cementerio de objetos olvidados que una bodega funcional. En aquel entonces trabajaba un almacenista al que llamaré Ciro. Era un hombre ya maduro y había trabajado años en el hotel y nos hicimos buenos amigos. Su presencia siempre me daba una sensación de seguridad en aquel sitio donde las sombras parecían más profundas. Incluso él no era ajeno a los rumores que circulaban sobre los pisos superiores, pero sobre todo el último. Fue un día que hubo mucho trabajo. Mi jefe me pidió que fuera por un material que ocupábamos urgentemente y fui acompañado de otro compañero. Y ahí encontramos a Ciro en su espacio, como siempre, ocupado entre las estanterías mientras buscaba lo que ocupábamos. Mi compañero, tal vez por romper la tensión del ambiente y el silencio, le preguntó en broma: ¿Y qué, don Ciro? ¿Es cierto que aquí espantan? El hombre levantó la vista y sonrió apenas y dijo: A veces escucho que me chistan y otras sombras aparecen recorrer los pasillos con mucha claridad. Las peores son las que rompen cosas y funden focos. Son malas, pero ya estoy acostumbrado. Este maldito lugar es más viejo que yo. Y siempre estos sitios guardan misterios y secretos además de fantasmas, pero no hacen nada. No hacen nada si realmente no los buscas o los provocas, afirmó. Y su respuesta nos dejó inquietos, pero intentamos tomarlo a la ligera. Sin embargo, mientras seguíamos platicando, un ruido seco interrumpió nuestra charla. Fue como un golpe proveniente de uno de los pasillos oscuros. Nos quedamos inmóviles mirando hacia la penumbra que rodeaba el almacén. Antes de que pudiéramos decir algo, observamos cómo desde la oscuridad un pequeño jabón redondo, de esos que el hotel regala a los huéspedes, rodaba lentamente hacia nosotros. El sonido del jabón al rodar sobre el piso era casi hipnótico y nadie se movió. Solo vimos cómo esa cosa se detenía perfectamente, centrado frente a nosotros, y sentí un escalofrío recorrerme de los pies a la cabeza. Los 3 intercambiamos miradas nerviosas, sin saber qué hacer. Intentamos convencernos de que alguien más debía estar ahí, pero eso era imposible. El único acceso al 3er piso, donde estaban las áreas de servicio, era un elevador viejo cuyas puertas rechinaban tanto que hubiéramos escuchado si alguien lo usaba. Así que terminamos de surtir la orden apresuradamente y bajamos de inmediato por las escaleras, con un silencio incómodo entre nosotros, y nadie quiso mencionar lo ocurrido, pero la sensación de que algo nos había estado observando persistía. Sobre todo ese jabón que se movió de manera inexplicable y ni siquiera sabíamos de dónde había surgido. Unos días después, mientras hablaba con el carpintero del hotel, don Juan de Dios, era un hombre mayor que trabajaba en las reparaciones de los muebles.
Me animé a preguntarle si alguna vez había experimentado algo extraño en su taller. Él también estaba en el tercer piso y lo que respondió me dejó helado. «Uy, mijo, si te contara», dijo con una voz seria, mientras sus ojos parecían perderse en un recuerdo distante. Su tono me hizo sentir un peso en el pecho, con un poco de nervios, y le relaté lo que nos había ocurrido con el jabón. Cuando terminé el relato, el carpintero me miró directamente a los ojos y su expresión más seria que antes hizo que me quedara estático. «Te voy a decir algo, muchacho. Eres joven y quizá no sepas muchas cosas que ocurren aquí. Solo los más viejos y los que tenemos mucho tiempo trabajando en este lugar sabemos las verdades a medias y otros las saben completas, pero realmente no debe de interesarte nada de eso. Lo único que puedo decirte es que nunca subas solo al último piso. ¿Me escuchas? ¡Nunca! No sabes lo que hay al fondo. En el salón de actos que ahora es bodega de tiliches, ahí realmente ocurren las cosas malas. Ciro y yo somos viejos y hemos visto cosas, pero te digo, no son buenas. Vaya que si le han dado sustos a chavos como tú que se atreven a investigar. Nunca salen bien librados, ni siquiera llegan porque el elevador se descompone a veces. Y aquellos que logran llegar, realmente la han pasado muy mal. Así que hazme caso, muchacho, no andes de curioso preguntando cosas que no te incumben. Solo trabaja y termina el día, es lo que te debe de interesar», me advirtió. Y hubo algo en esa advertencia, en la forma en que enfatizó la palabra nunca, que me hizo sentir una mezcla de miedo y curiosidad. Aunque no quiso contarme más, esa advertencia se quedó conmigo. Desde entonces, cada vez que subía, sentí que las sombras ahí eran más densas, como si el aire se volviera o estuviera lleno de algo que no podía explicar. Y lo peor de todo es que siempre tuve la sensación de que alguien o algo me observaba desde las penumbras, esperando el momento adecuado para aparecer en breve y darme el peor de los sustos. Tras un largo silencio, el carpintero suspiró profundamente, como si estuviera reuniendo valor para contarme lo que sabía. «Mira, mijo, sé por tu rostro y tu actitud que no me harás mucho caso. Esto que te voy a decir no es algo que se vaya contando por ahí, pero tú ya lo viste. Creo que debes saber de qué se trata». El hombre me miró con gravedad y comenzó su relato. «Hace algunos años, cuando el hotel apenas había abierto sus puertas, aquí trabajaba un hombre llamado Lupe, en el área de mantenimiento. Yo en ese tiempo apenas acababa de entrar a trabajar y al conocer a este hombre me di cuenta que era de carácter fuerte, pero también por su curiosidad. Algo que terminó siendo su perdición fueron sus prácticas y sus creencias. El hombre era amable a veces, y un día nos platicó que estaba enfermo de una pierna. Nosotros lo mirábamos realmente mal, pálido, con las venas marcadas y siempre agitado, y al preguntarle qué le había ocurrido, nos platicó que había ido al cementerio a dejar unas flores. Y ahí mismo algo le había ocurrido. Mientras caminaba por los pasillos entre las tumbas, batió con fuerza un frasco que bloqueaba su camino, según decía. El recipiente frágil y viejo se rompió al instante y de su interior se esparció un líquido negro y espeso, nauseabundo. Y le salpicó su pierna y empapó sus ropas. Lupe pensó que no era más que suciedad, tal vez algún residuo abandonado por alguien, pero desde ese momento es que comenzaron sus problemas, según contaba. Nosotros no le creíamos sus verdades a medias. Lo cierto es que poco después de esa conversación empezó a experimentar un dolor punzante en ambas piernas. Era algo que no podía explicarnos. Un malestar que ningún médico lograba diagnosticarle. Los estudios no mostraban anomalías y él nunca había tenido problemas de salud a pesar de los intentos por aliviar su dolor. Solo empeoró con el tiempo. Su piel comenzó a enrojecerse y mostraba manchas oscuras que parecían extenderse como raíces. Y el hombre no tardó en caer en cama, consumido por el dolor y un deterioro físico inexplicable. Y en menos de lo que te cuento, muchacho, el hombre murió. Según decían, en su cama y lo encontraron
todo podrido, de una manera horrenda. Según los médicos y los rumores que nosotros supimos después, según había sido una bacteria agresiva que pescó en el panteón. Pero nunca encontraron su origen. Lo cierto es que después de la muerte del hombre, el hotel cambió. Los trabajadores empezaron a hablar de cosas extrañas, gritos y voces en los pisos vacíos, sombras pasar, cambios de temperatura y presencias misteriosas. Algunos aseguraban haber visto a Lupe rondando los pasillos y los cuartos del hotel. Incluso, en algunas puertas hasta se podía escuchar su voz quejándose. Tenía una voz atronadora, lo recuerdo bien. Y a veces yo mismo llegué a escucharlo hablar y quejarse de forma horrible, de forma macabra. Era como si nunca hubiera abandonado el lugar. Pero lo peor que pudo ocurrirme a mí con estos eventos que te estoy contando fue durante la remodelación del restaurante. Me tocó subir al último piso y dejar mobiliario inservible y serían como las 5 de la tarde. Todo el lugar estaba oscuro en ese momento, como boca de lobo. Tenía mi linterna, así que pensé que no sería un problema. Pero a medida que subía por el ascensor, algo en el ambiente cambió. El calor que solía acumularse se había desvanecido de pronto mientras subía por ese ascensor maldito, sustituido por un frío que calaba los huesos. Era tan inusual que tuve que detenerme un momento para frotarme las manos, tratando de entrar en calor antes de dejar las cosas. Y al estar ahí, en ese último piso, encendí la linterna y noté que la luz parecía más débil. Era como si algo en la oscuridad absorbiera su brillo. Así caminé al área donde depositaban las cosas inservibles y al pasar junto al salón abandonado, algo me hizo detener. Puedo jurar que vi un hombre parado ahí, mirándome. Pensé que era alguien de mantenimiento porque llevaba un overol, o al menos eso parecía. Pensé que también habían ido a dejar cosas inservibles, pero había algo que no estaba bien con esa presencia. Era demasiado alto y sus ojos brillaban con un reflejo extraño, como si no fueran ojos humanos, sino algo más. No quise detenerme para averiguarlo y dejé todo ahí abandonado lo más rápido que pude y me dispuse a bajar, pero la linterna empezó a fallarme y la luz parpadeaba y cada vez que se apagaba por un instante sentía que esa cosa estaba más cerca, como si estuviera avanzando en la oscuridad. Traté de bajar por el ascensor, pero este estaba inservible. Así que tomé las escaleras y, no sabes, en cierto momento me tropecé y rodé unos pisos abajo. Me lastimé demasiado en aquella ocasión y salí corriendo de ahí, pero estaba a salvo de lo que hubiera ahí arriba. Y desde entonces nunca más he subido solo. Pues si lo haces, te va muy mal. Todos aquí lo sabemos, nadie puede ir ahí, simplemente porque no regresas. Así que ten cuidado, muchacho. Estas palabras que te digo son entero ciertas. Si retas a la suerte, te irá muy mal. Su relato me dejó helado. Las palabras giraban una y otra vez en mi mente. Nunca más he subido solo. Esa advertencia, unida a lo que yo mismo había visto, me hizo prometerme que tampoco lo haría. Pero lo más perturbador no fue lo que dijo, sino cómo. Era el tono de alguien que había mirado más allá de lo humano, algo que no podía explicar pero que sabía que era real. Después de escuchar al carpintero, sentí un peso extraño en el pecho. No solo era miedo, era una sensación de algo no resuelto, como si las palabras del hombre hubieran abierto una puerta a algo que no quería ver. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte. Tenía que saber más. Y fue así como terminé buscando a don Álvaro, el vigilante más antiguo del hotel y que supuestamente sabía todo del sitio, incluso desde mucho antes que abrieran al público las instalaciones. Pues se decía que hacía mucho tiempo atrás eran oficinas del viejo dueño donde operaba sus negocios. Ese hombre ya trabajaba para la familia desde ese entonces. Así que el guardia
era quien tenía las respuestas que estaba buscando. Al encontrarme con él, recuerdo que era un hombre de mirada cansada y voz grave. Alguien que parecía haber visto más de lo que estaba dispuesto a contar. Lo encontré en su caseta rodeado de una neblina de humo de tabaco y una pequeña radio que emitía rancheras a bajo volumen. Cuando le mencioné lo que el carpintero me había contado, el hombre guardó silencio por unos momentos y apagó su cigarro con calma y, después de mirarme fijamente, se sentó en una vieja silla haciéndola rechinar y habló. «Así que ese viejo cascarrabias te contó lo de Lupe», dijo con algo de burla. Se recargó en la silla y cruzó los brazos. Y entonces señaló. «Bueno, si ya te metiste en esto, más vale que sepas toda la verdad. Es mejor para evitar desgracias, ya han pasado, y es un secreto a voces. Yo he sido testigo de muchas desgracias que han experimentado jóvenes imprudentes como tú que no hacen caso a las advertencias. Lo que te voy a decir es en entero cierto, y solo es para tus oídos. No lo cuentes, muchacho, porque aquí las paredes escuchan». Y se inclinó hacia mí como si no quisiera que nadie más escuchara, aunque estábamos solos. Lupe no era un hombre común. Siempre tenía esa vibra rara, como si cargara con un peso que los demás no podían ver. Era callado, pero si le dabas confianza empezaba a hablar de cosas que no tenían ningún sentido. La muerte, los demonios, trabajos de brujería. Él vivía por allá por la Merced y tenía creencias profundas en cosas de brujería y esotéricas. Según, era un adorador de la muerte. Y el diablo por igual. No tenía más cosas que hacer que andar hablando de eso, y a mí me molestaba mucho. No quería escucharlo, nadie lo quería hacer, pues todos lo tirábamos de loco. Era un creyente ferviente de esas cosas, pero no solo por curiosidad. Don Álvaro se detuvo un momento y prendió otro cigarro, continuando su relato. Seguramente el carpintero te habló de los rumores del cementerio y cómo Lupe supuestamente rompió un frasco y con él se contaminó, algo que lo llevó a la muerte. En cierta forma todo eso fue cierto, pero lo que no te contaron es que Lupe no pateó ese frasco por accidente. Él fue al cementerio porque había dejado un trabajo negro ahí. Algo que le encargaron para dañar al viejo dueño del hotel. En ese tiempo, el patrón era un hombre déspota. Violentaba a las mucamas. Y, según los rumores, había abusado de algunas de ellas. Incluso, muchas de estas mujeres tuvieron hijos de este hombre, pero, pues tú sabes, hombres con poder hicieron lo imposible para ocultar sus pecados. Hay muchas mujeres, según los rumores, que están por ahí enterradas, al igual que sus hijos. Así que, como te imaginarás, el viejo dueño era el tipo de persona que nadie quiere cerca, o siquiera vivo. Así se reunió Lupe con otros. Con sus ideas y sus conocimientos hizo algo para enfermarlo, un mal, ya lo sabes. ¿Y funcionó?, pregunté, incapaz de contenerme. Don Álvaro asintió lentamente mientras dejaba escapar el humo de sus labios. El dueño murió, pero fue algo natural. Al menos eso dijeron los médicos. Cuando sus hijos tomaron el control del hotel, por supuesto todo cambió. El ambiente mejoró y la gente volvió a trabajar con gusto, pero Lupe pagó caro su necedad, muchacho. No supo hacer las cosas bien. ¿Qué ocurrió, don Álvaro?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrerme la espalda. El supuesto frasco que rompió. ¿Quién sabe qué tenía? Yo lo llegué a ver, llegué incluso a mirar cómo lo preparaba, con la foto del dueño dentro y otras cosas asquerosas que no sé cómo lo soportaba. Él decía que era un error haberlo pateado, que esa cosa se le metió en la carne. Quién sabe qué haría, pero yo sé que el frasco cayó de sus manos por una fuerza invisible.
Los vidrios se le clavaron en la carne junto con esas asquerosidades que tenía dentro y por eso fue que se contaminó. Yo creo, sinceramente, que lo mató fue lo que hizo antes. ¿Qué clase de hombre juega con esas cosas que no entiende? Brujerías, adoradores del diablo y cosas como esas que la gente ignorante como uno no puede manejar. Y en su soberbia cargó su pecado. Don Álvaro apagó su cigarro aplastándolo con fuerza contra un cenicero de metal y continuó. Pero eso no es todo, muchacho. Lupe no solo hacía encargos, también tenía sus propias obsesiones. Dicen que pasaba horas en el último piso, en el salón de actos que ahora está cerrado. Nadie sabe exactamente qué hace ahí, pero algunos trabajadores juraron haberlo visto con velas negras, libros viejos y cosas raras. Una vez un muchacho de mantenimiento dijo que escuchó cantos extraños proviniendo de ahí, y luego, pues los eventos empezaron. ¿Qué tipo de eventos, don Álvaro? El viejo me miró fijamente con ojos llenos de una mezcla de miedo y resignación y continuó. Cosas que no tienen explicación. Sombras que se movían por todas partes donde nadie debería de estar. Tuve muchos reportes, muchos ruidos. Los huéspedes a veces se quejaban de que en las habitaciones había gente gritando de dolor. Pasos en los pasillos vacíos de gente que arrastraba cadenas o cosas pesadas, pero sobre todo presencias de cosas malas por todas partes y lo peor fue lo que le pasó a ese joven vigilante. Su nombre era Pedro, en paz descanse. ¿Qué le pasó?, pregunté. Era un muchacho joven. Apenas comenzaba y una noche subió al último piso porque escuchó ruidos durante el turno nocturno y no regresó. Cuando lo encontramos estaba tirado en el suelo con los ojos abiertos de par en par como si hubiera visto algo que no podía enfrentar. El médico que lo atendió dijo que fue un infarto, pero todos sabíamos lo que realmente ocurrió. Lo que realmente se desató. Sentí mi cuerpo tenso y pregunté con mucha precaución: ¿qué creen que desató, don Álvaro? El viejo observó por un largo momento el suelo, luego las paredes, como si estuviera vigilando que alguien no lo escuchara. Y antes de responder, se frotó las manos y me miró con unos ojos fríos y carentes de toda emoción. Algunos dicen que es Lupe. Su espíritu dicen que está atrapado por su propia locura, incapaz de descansar, atormentado por siempre por todas las cosas que hizo. Pero otros, los que saben de estas cosas, creen que no es él. Creen que sus ritos y sus invocaciones abrieron una puerta a lo desconocido. Y lo que cruzó por esta misma, bueno, es algo que no debería estar aquí, pero es muy malo. Yo me voy más por esta versión, de que lo que ocurre allá arriba es una especie de aparición o entidad que Lupe dejó salir con alguna práctica. Es lo más razonable. Ay, mijo, todo esto que te estoy diciendo es para evitarte problemas. Pero te aseguro que lo que está allá arriba es el diablo. Su voz se apagó con esta última frase y el silencio que quedó fue tan pesado que apenas podía respirar. Es por esa razón, mijo, que nadie sube solo a este lugar. Y si tienes un poco de sentido común, tú tampoco deberías hacerlo. Don Álvaro, ¿por qué se ocurren estas cosas? Según lo que han contado, no han cerrado este sitio. Si es algo peligroso para la gente, ¿por qué siguen operando de manera libre? Incluso están remodelando el hotel para abrirlo, para ampliarlo más. ¿No le parece que es un error? El viejo simplemente se rió y respiró profundo y me dijo: los dueños son ambiciosos y son gente de poder. No van a cerrar nunca este lugar porque aquí ocurren cosas que no deberías saber.
Y hay explicaciones que realmente no te interesa saber tampoco, a riesgo de que te corran. Pero los dueños no atienden advertencias ni creen en fantasmas. No como nosotros que sí hemos sido testigos de lo que ocurre aquí. Ellos simplemente hacen lo que les da la gana y juegan con las vidas de toda la gente que trabajamos por necesidad en este sitio. Pero si cumples las reglas y no andas de curioso, pues logras adaptarte, incluso a los pequeños detalles que a veces ocurren y que no tienen explicación. Así lo hemos hecho todos los viejos de aquí. Ya nos adaptamos a lo sobrenatural, y a veces hasta es curioso. Así que solo haz tu trabajo, muchacho, y no andes husmeando donde no debes, sobre todo en el último piso. Nunca subas ahí. ¿Escuchaste? Me fui de la caseta con las palabras de don Álvaro haciéndome sentir escalofríos, evidentemente. Esa noche, mientras trataba de dormir, no podía dejar de imaginar el último piso. El salón oscuro donde Lupe había hecho cosas que nunca debieron ser realizadas. Y aunque jamás lo admitiría, juraría que escuchaba pasos en la casa en ese momento al recordar los eventos, al imaginar que todo fuera cierto. Incluso escuchaba voces afuera de mi puerta. Y la sugestión me venció. La sugestión y el miedo hicieron que cometiera el error más grande, y del que hoy me sigo arrepintiendo. No sé en qué momento la curiosidad venció el instinto de supervivencia, al sentido común. Quizá fue algo en mi interior, una voz callada que insistía, o tal vez fue el silencio sofocante que me rodeaba. Las palabras de don Álvaro y el carpintero eran advertencias claras, pero para mí se convirtieron en una invitación velada. Y aquella misma tarde, después de cumplir con mi turno, armado con una linterna y un valor que ahora reconozco como estupidez, decidí subir al último piso, solo. Ese maldito viejo ascensor rechinaba mientras ascendía. El aire se volvía más cargado con cada nivel que pasaba. Y para cuando las puertas se abrieron haciendo un ruido bastante metálico y escalofriante, un frío antinatural me golpeó en el rostro. Aquella planta clausurada era un mundo aparte del resto del hotel. Los pasillos estaban cubiertos de polvo como si nadie hubiera osado limpiarlos en años. Un silencio sepulcral lo llenaba todo, roto solo por el eco de mis propios pasos y mi respiración entrecortada. Así avancé hasta el salón clausurado. La puerta estaba bloqueada solo por una cadena oxidada y un candado que para mi sorpresa estaba abierto, como si alguien o algo hubieran estado esperándome. Empujé la puerta lentamente y ésta se abrió con un chirrido que sonó como un grito en la oscuridad. El salón era un abismo de sombras. La luz de la linterna parecía devorada por la negrura y apenas iluminaba las paredes donde les puedo jurar que se dibujaban manchas oscuras y símbolos extraños tallados con algo que parecía desesperación. Era cierto. Había restos de velas consumidas que se alineaban en patrones caóticos y en medio del piso había un círculo negro de algo que no quise identificar. Los rumores y las historias eran de verdad ciertas. Y apenas di un paso dentro, lo sentí. No lo vi, pero estaba ahí, era una presencia. Era más que una figura, era un peso en el aire, decenas de murmullos en mi oído y un latido en mi pecho que no era mío. Mis piernas comenzaron a temblar y la linterna cayó de mi mano, rodando hasta quedar apuntando hacia el círculo en el suelo, y entonces fue cuando lo percibí. Había algo ahí. No era una persona, no era un ser, ni una figura de carne. Era algo etéreo. Era una sombra que parecía respirar y extenderse y contraerse como si el mismo espacio estuviera vivo, rodeándome y aplastándome cada centímetro y cada poro de mi piel. Pero no era solo lo que miraba. Eran más emociones y sentimientos.
El miedo me invadió como una corriente eléctrica recorriendo cada fibra de mi ser y era un terror que no tenía forma. Escuché una voz baja y gutural que empezó a hablar en mi cabeza, no con palabras, sino con emociones, ideas, de desesperación, odio y locura. Ahí el tiempo dejó de existir. No sabía si había pasado segundos o siglos, pero mi mente empezó a ceder. Recordé cosas que no quería recordar, momentos oscuros de mi vida y cosas malas que había hecho y que creía enterradas. Fueron traídos a la superficie por esta entidad. Mis pensamientos dejaron de ser míos de pronto, invadidos por imágenes de fuego, gritos y sombras que se retorcían en la penumbra en medio de tormentos horribles. Personas desesperadas tratando de salir de un pozo de fuego, excremento y sangre. Había demonios ahí. Lo supe por sus alas y sus cuernos. Eran seres que disfrutaban y gozaban del dolor de la gente que estaba allí, ardiendo. No podía moverme. El aire pesaba como una lápida y mi cuerpo comenzó a fallarme. Mi pecho ardía, mi piel se enfriaba y sentía que mis venas se llenaban de algo espeso y helado, a punto de reventar. Y fue entonces cuando supe que si no salía de ahí, moriría. Con un esfuerzo titánico que no sabía que podía reunir, comencé a arrastrarme hacia la puerta. Mis uñas rasparon el suelo dejando marcas en el polvo mientras me alejaba de ese círculo maldito. Pero la sombra no me dejó ir tan fácilmente. Las emociones se hicieron más presentes. Podía sentir presencias tras de mí. Y un aliento helado en mi nuca que me hacía estremecer. Era un peso invisible que tiraba de mis piernas. Cuando pude escapar al pasillo, el ascensor estaba abierto. Como una salvación mecánica en medio de mi pesadilla, sé que no debía tomarlo. Pero no quería bajar por las escaleras, pues las piernas no me respondían. Me arrojé dentro y golpeé el botón para bajar, pero en cuanto las puertas se cerraron, todo quedó en completa oscuridad. La luz parpadeaba y, finalmente, murió, dejando solo un silencio que era peor que cualquier sonido. Y entonces llegó el verdadero terror. Sentí que no estaba solo en esa caja de metal fría. Algo estaba ahí conmigo. Respirando sobre mi cuello, aunque no podía escucharlo, mi mente comenzó a fragmentarse. Traté de gritar, pero mi voz estaba atrapada en mi garganta. Perdí el sentido del tiempo y podía haber estado ahí minutos o días y todo se redujo a ese espacio cerrado. A esa oscuridad aplastante y a la presencia que parecía consumirlo todo. Y cuando mis fuerzas se agotaron, mi cuerpo cedió. Me desmayé atrapado entre el sueño y la pesadilla. Cuando desperté, la luz de la linterna del carpintero iluminaba mi rostro. Estaba tirado en el suelo del ascensor y don Álvaro y él me miraban con pesadumbre y horror. «Te lo dije, Álvaro. Este muchacho necio no atendió las indicaciones. Casi se muere, míralo», dijo el carpintero al vigilante y este simplemente suspiró resignado. «Así es, compañero. Nunca atienden las advertencias que uno les dice. Creen que uno está loco. Son jóvenes, se les hace fácil. Y ahora míralo. Hay que ayudarlo. Este muchacho ya no se va a recuperar», señaló ese viejo vigilante. Apenas podía moverme. Sentía mi cuerpo muy pesado y mi mente vacía. Al intentar hablar solo emití una pequeña voz incomprensible. Fui llevado con el médico y me dio pastillas y otras cosas que no recuerdo. También fui enviado a casa, unos días para recuperarme. Pero con el paso del tiempo, el horror y las sensaciones horribles que había enfrentado crecieron. Mi cabello, que era negro como la noche, se había vuelto blanco, y mi piel estaba tan pálida que parecía transparente. Nunca pude recuperar su color ni la vitalidad que tenía antes. Algo me había consumido, y era una prueba viviente de todo lo que ocurría allí. Después de regresar al hotel tuve que renunciar. Ya no podía estar en ese sitio. Era incapaz de permanecer en un lugar que me había arrebatado algo más que la cordura.
Y desde entonces, sigo vagando con los recuerdos de aquella noche, de aquel espacio vacío y negro donde las penumbras cobran vida. Esos recuerdos me persiguen no como imágenes, sino como una sensación constante de vacío, de tormentos. Luego de meditarlo mucho, supe que ese maldito Lupe realmente abrió algo que dejó escapar, una parte del infierno donde seguramente ese maldito estará. Sé que algo me persigue, una sombra que no puedo ver pero que siempre está ahí acompañándome. La voz de aquellos viejos todavía las puedo escuchar. Lupe abrió una puerta y lo que cruzó por esta nunca debió estar aquí. Y esas palabras simplemente giraban alrededor de mí. Ahora sé que esos malditos viejos tenían razón. Y cada noche al apagar las luces, me pregunto cuánto tiempo me queda antes de que esas sombras vengan a buscarme de nuevo y me arrojen a ese pozo de fuego y sangre, donde seguramente también tendré mis tormentos, pues sé que debo cosas. Dejo mi testimonio y crean lo que quieran creer. Con esta historia cierro este podcast agradeciendo como siempre el que me acompañes en esta sección del canal llamada El Horrorcast, invitándote a que busques el canal en YouTube, donde podrás escuchar más relatos escalofriantes. Suscríbete al canal, activa las alertas, comenta y comparte si este trabajo es de tu agrado. Búscame en redes sociales como Eduardo Liñán El Horrorcast, donde podemos estar en contacto. No me despido. Y nos escuchamos en el siguiente Horrorcast.